Muy buenos días, amigos. Hola, ¿cómo están ustedes, amigos y amigas? Bueno, amigos míos, bienvenidos a Mundo Enigma. Mundo Enigma les da la bienvenida en este nuevo capítulo, continuando con ese gran enigma en verdad que somos nosotros para nosotros mismos. ¿Cuántas y cuántas veces nos hemos preguntado por qué hice tal cosa si no lo quería hacer? ¿O por qué tal o cual cosa se me salió, la dije, si no lo quería hacer? Cuando le decimos algo inapropiado o algo fuera de contexto a la gente o algo ofensivo y de repente decimos, híjole, es que yo no lo quería decir, significa esto que estamos identificados con nuestras emociones. Esa es la causa de todas estas problemáticas que se generan desde nuestro sistema límbico, desde nuestro centro emocional. Hoy vamos a hablar sobre este aspecto del centro emocional, las emociones que nos dominan en un momento dado. En cualquier momento dado, las emociones pueden apresarnos, pueden arrobarnos, pueden meternos en una situación a veces muy complicada. Es extremadamente difícil separarnos de nuestro estado emocional. Fíjense ustedes, intenten hacerlo en algún momento, separarse de su estado emocional. Es una tarea bastante complicada, es algo bastante difícil, porque surgen de repente, cuando intentamos separarnos del estado emocional momentáneo, surgen estos exabruptos, y es extremadamente difícil que logremos separarnos de ese estado emocional. ¿Por qué vienen esas reacciones que en ocasiones nos complican la existencia y se las complicamos con esta forma de actuar a los demás? Ustedes que escuchan esta mañana seguramente han pasado y lo han pensado, o a lo mejor nunca lo han pensado, pero sí lo han pasado, ¿no? Seguramente han pasado por algunas de estas situaciones donde, en base a una reacción descontrolada y desconcertante, han generado un conflicto que no tenía razón de ser. Bueno, hoy hablaremos de este tema que se llama el reptil siempre gana, como lo ven ustedes aquí en el cintillo. El reptil siempre gana. ¿Por qué decimos esto? Bueno, a lo largo del programa se van ustedes a dar cuenta de por qué esta declaración de el reptil siempre gana, que es el título de este programa. Hoy hablaremos de este tema. Damos nuestro estado emocional por sentado. Generalmente lo damos por sentado. Por ejemplo, nos sentimos emocionalmente celosos, que es muy distinto de sentirse instintivamente celoso, y estamos completamente identificados con las emociones. Esta emoción digamos, los celos se crean o están formadas por la suma de dos emociones básicas, como son la ira y el amor. Cuando estas emociones básicas se combinan, bueno, pues aparecen los celos. Recordemos que la base emocional humana está formada por el miedo, la ira, el amor y el deber. Esta última, el deber, es un constructo de la civilización, es parte de lo que Sigmund Freud llama el malestar de la cultura. Esta emoción del deber es algo que se crea desde luego como una emoción básica para la supervivencia, a través de el contacto con la civilización, con la sociedad.
Por otra parte, nos sentimos emocionalmente deprimidos y una vez más lo tomamos como nuestro estado, como algo que no ponemos en duda. Fíjense, cuando nosotros sentimos una depresión, una tristeza, una angustia, que son generadas desde el centro emocional, bueno, pues lo damos por sentado, decimos que ese es nuestro estado. ¿Cómo te sientes? De la fregada. ¿Cómo estás? Me siento triste, deprimido, etcétera, etcétera. ¿Cómo nunca ponemos en duda que esto sea una cuestión artificial generada por emociones negativas? Como es sabido, la gente de fondo espiritual enseña que el centro emocional es hiper difícil de abordar. No es una cuestión tan sencilla como pudiéramos pensar el abordar esta parte de nuestro centro emocional. No por nada se le llama el elefante loco al centro emocional. ¿Han ustedes visto en algunas escenas? Seguramente sí. Han visto ustedes en algunas escenas la destrucción que causa un elefante cuando se sale de control, cuando se vuelve loco. Bueno, pues incluso hay una anécdota por ahí, aquí en México, no tenemos que ir a la India, pero en la India son expertos porque tienen que lidiar o lidian mucho, muy seguido con esta clase de situaciones con los elefantes. Por la fuerza que tienen las emociones y lo complejas que son, bueno, pues se equipara, se analoga pues con lo que es un elefante loco. Entonces vean ustedes, incluso les comentaba, aquí hace mucho tiempo en la colonia Santa María la Ribera, un elefante hizo destrozo y medio, uno que se escapó de un circo, y bueno, pues lo tuvieron que matar, me parece. Entonces miren, obviamente no podemos matar las emociones, porque eso equivaldría a lo que hacían en algún momento, no sé si todavía sea alguna práctica en esta época, de generar lo que le llaman la lobotomía, ¿no? La extirpación por medios químicos o a través de lesiones de las emociones, el adormecimiento de las emociones. Bueno, pues este elefante loco, ¿saben ustedes cómo los controlan a los elefantes locos en la India? Lo que hacen es un procedimiento muy sencillo. Ponen a dos elefantes, amarran el elefante loco en medio de dos elefantes que están calmados, que están serenos, y entonces, bueno, pues un solo elefante no puede con la fuerza de otros dos semejantes a él, más o menos de las mismas características de tamaño y de peso. Entonces esto es lo que nosotros tendríamos que hacer cuando nuestro centro emocional empieza a generarnos esta clase de conflictos, la depresión, las euforias o todo este tipo de cuestiones. Lo que tendríamos que hacer nosotros es amarrar dos centros de la misma capacidad y ponerlos a su lado, que es el centro intelectual y el otro es el centro motor, es decir, los pensamientos y la acción, el movimiento, la motricidad. Es lo que tendríamos que hacer para controlar las emociones, conjugar los pensamientos y los movimientos que nosotros desarrollamos para poder meter en control a nuestro centro emocional. Es decir, el pensamiento y el movimiento generan un control adecuado a las emociones cuando se apoderan de nosotros. Amigos, la cuestión estriba en cómo observar las emociones sin ser envueltos por ellas. Fíjense ustedes, y es una tarea que es bastante compleja,
Pero si aplicamos nosotros el intelecto y la motricidad, como puede ser, por ejemplo, una práctica de yoga, ¿qué le dicen a usted cuando está en una situación emocional de estrés o de angustia? Lo primero que le dicen es respire profundo. Entonces, estas son técnicas de su, digamos, de su cuerpo, el control de su cuerpo y el control de su mente. Cómo la mente y el cuerpo pueden controlar a las emociones. Es difícil pensar que uno no es esas emociones. La dificultad de observar nuestro centro emocional de una manera no identificada, es decir, que no pensemos que nosotros somos así, que no pensemos que nosotros, que esa es parte, que así somos, así y ya no podemos cambiar y así nos hicieron o así nos hicimos. Eso se llama identificación. La razón de ello es que no nos identificamos más con nuestras emociones que con cualquier otra cosa. Vuelvo a repetirlo. Siempre damos por sentado nuestro estado emocional. Ahora, digamos, damos por sentado, quiere decir que lo que les decía hace un momento, así somos, ¿no? Ahora que está de moda la famosa inteligencia emocional, no es falta de inteligencia emocional, es falta de una forma productiva de manejar nuestro centro productor de emociones. Este centro que sirve, que es un circuito, un dispositivo, digamos, por llamarlo como ahora con palabras tecnológicas, un dispositivo de supervivencia, no como algo que es preciso observar y de lo cual ha de separarse. Todas las personas tienen una serie de características, de estados emocionales que se repiten constantemente. Obsérvelo en usted y en los demás. Y varían desde la excitación y el entusiasmo más profundos hasta los sentimientos más mórbidos y depresivos, desde echar las campanas al vuelo hasta sumirse en depresiones morbosas. Vamos de la euforia a la disforia, de la nube rosa a un abismo profundo y negro, como lo decía el compositor José Alfredo Jiménez. Dice que me sumí en un abismo profundo y negro como mi suerte. Ha tenido estados como estos, ha dado este tipo de bandazos, amigo de Mundo Enigma. Se ha metido en ese péndulo anímico constante. Vive usted en este mundo como badajo de campana, yendo de un lado a otro, de la euforia a la depresión, debido a que la fuerza de las emociones es tan cegadora. La gente permanece aferrada a la rueda giratoria de sus emociones. Es como un tío vivo, como esos juguetes de feria que les llaman tío vivos, donde, bueno, pues si usted no se agarra bien sale disparado, y siempre están generando esa fuerza, siempre se está generando esa fuerza que lo puede expulsar de la serenidad. Esa rueda giratoria de las emociones lo puede expulsar de la serenidad e incluso de la misma salud física después de mucho tiempo de practicar o de vivir en esos estados emocionales. Empieza a afectar el físico cuando ya no es suficiente la fuerza del sistema límbico. Entonces empieza a pedirle prestado a la parte física de su ser o a la parte mental. Vienen trastornos neurológicos o trastornos físicos si usted no logra equilibrar sus emociones. Entonces, bueno, digamos que debido a esto, la gente
no desconfía de sus emociones. ¿Usted ha desconfiado alguna vez de sus emociones? ¿Usted ha dicho esto que me están generando, este malestar que estoy sintiendo, o esta euforia que estoy sintiendo, es algo, digamos, que está enmascarando otras cosas? ¿Es algo que no es cierto? No tengo por qué echar las campanas al vuelo, o no tengo por qué entrar en ese estado de angustia, de ansiedad o de desesperación si no pasa nada. Fíjense ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que tiene usted un problema y ahorita son las 9 de la mañana, 9 y fracción, pero que son las 2 de la mañana y usted no puede dormir porque está dándole vueltas y vueltas y vueltas a un problema que tiene. Vamos a suponer que es un problema económico y que tiene que saldar una deuda. Bueno, pues si usted se da cuenta, esas emociones que le están produciendo incertidumbre, ese miedo a que le vayan a embargar y esas cosas, no tiene sentido a las 2 de la mañana. Si usted está a las 2 de la mañana con esta cuestión en la cabeza y no puede dormir, es absolutamente de locura este asunto. ¿Por qué? Porque a las 2 de la mañana no hay bancos abiertos, aunque hoy hay banca electrónica y todas esas cosas. Bueno, pues usted no puede solucionar nada hasta el día siguiente, que vaya a ver cómo empiece a ver cómo solucionar estos problemas. Sin embargo, o si tiene algún problema, alguna desaveniencia, ya sea amorosa, ya sea de negocios o de cualquier otra, o de trabajo, de cualquier otra índole, pues hasta el momento en que usted esté frente a las otras personas va a poder resolverla. No tiene por qué estar a las 2 de la mañana con el ojo pelón, sin poder dormir, con hasta agruras y todo este tipo de cosas, porque tiene un problema con alguien, y entonces esto le genera miedo, le genera incertidumbre, le genera enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es así, y usted no se da cuenta que sus emociones le están jugando una mala pasada. No es el hecho en sí, son las propias emociones. Usted, como mucha gente y como yo en muchos momentos, hemos aceptado las emociones como algo legítimo, como algo que es auténticamente de nosotros, como algo que en un momento dado es perfectamente normal. ¿Y por qué las emociones son tan difíciles de observar? ¿Por qué? Debido a nuestra tendencia a identificarnos con ellas, a identificarnos con las emociones. No las observamos como algo que es preciso observar para poderlos controlar, obviamente, y no dejarnos llevar por ellas. El punto de partida es siempre el estar observando estas cosas, estar observando lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Si no, me llevan, en lugar de que yo conduzca este tren de lo que siento, lo que pienso y lo que hago, el tren por sí mismo me conduce a mí. No tengo control sobre mi vida. Mi vida se va volviendo ingobernable y se va volviendo infernal. Entonces, obsérvese, y en ese caso, la observación del estado emocional es imprescindible. En innumerables ocasiones hemos dicho que después de un arranque o una reacción emocional severa, la gente argumenta o no argumenta, pretexta de una forma muy socarrona, muy simple: pues yo soy así, si les gusta y si no, ya saben. O sea, todas estas cosas, todas estas manifestaciones verbales son justificantes de una reacción emocional desproporcionada, y nosotros creemos que realmente somos así, que eso está bien, que está incluso hasta justificado, que estamos haciendo bien,
porque hemos aprendido a través del entorno, a través de la educación emocional que se nos ha dado, que hay que reaccionar de esa manera. Si no, nos van a dominar, nos van a montar, nos van a controlar, nos van a ver la cara de tontos. Y en ese momento estamos identificados con las emociones, es decir, controlados por nuestro centro emocional, controlados por nuestras emociones. Esto nos ayuda a justificar los más graves errores que cometemos, en muchos casos llevados por la cauda de emociones desatadas por un acto determinado. En pocas palabras, perdemos el control, no controlamos las emociones. El reptil siempre gana, amigos de Mundo Enigma. ¿Por qué es esa condición? ¿Por qué tenemos que vivir de esa manera? Esto es que nuestra propia naturaleza más primitiva, siempre de los siempre, se antepone a nuestras reacciones. Pero, ¿por qué? Es algo muy sencillo. Nuestro cerebro, que ya hemos dicho en algunos programas de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí a través de Radio Nesa, la radio de todos, está constituido por 3 centros. El llamado cerebro reptiliano, que está en esta parte de acá, ya hasta pusimos en alguno de los programas un esquema, o lo que se conoce como el cerebelo, el sistema límbico o la parte emocional, que es esta parte, el medio del que está más o menos por la mitad del cráneo, y el neocórtex. Acá en la parte reptiliana está el 80% de las conexiones cerebrales, de las conexiones con el organismo. ¿Por qué? Porque esa parte es la más necesaria para la supervivencia. Ahí está la sexualidad, la motricidad y el instinto. El sistema límbico, que está ahora muy de moda, con eso de la inteligencia emocional, con eso de el ego límbico. ¿Qué es el ego límbico? Es digamos la segunda naturaleza del hombre. Y la neocorteza cerebral o el neocórtex, que es esta parte, la parte de los hemisferios, la parte del centro intelectual. El sistema límbico es el centro emocional, y el neocórtex o la corteza prefrontal, donde están los lóbulos frontales del cerebro, los 2 hemisferios izquierdo y hemisferio derecho, son la parte, digamos, del último ensamble, o el más reciente ensamble cerebral evolutivo. Esto, amigos de Mundo Enigma, da para pensar enormes y distintas posibilidades de nuestra existencia en este mundo, en esta tierra. Esto, recuerden ustedes que es Misterio Digital, este Mundo Enigma, este programa de Mundo Enigma, bueno, pues se nutre del misterio. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros somos un experimento de vida que se está modificando continuamente? Porque piénsenlo bien, amigos de Mundo Enigma. Nosotros, si ustedes ven una parte de nuestra tarea, ¿cuál es? Si se han preguntado ustedes para qué servimos en el planeta, ¿cuál es nuestra tarea principal en el planeta? Nuestra tarea en el planeta no es consumir cosas, es parte de nuestra tarea, pero esa es, digamos, la parte inicial, el consumo de las cosas para transformarlas en otras. Déjenme ver si puedo explicarlo de una mejor manera. Si yo me como una manzana en este momento, parte del contenido, parte de la estructura de la manzana se convierte en
elementos de desecho que yo voy a segregar, que yo voy a desechar, que yo voy a expulsar. Otra parte se convierte en nutrientes para mi sangre, para mi organismo, para mis músculos, para todo el conjunto de órganos que me forman. Y otra parte se convierte en energía aún más fina, que conocemos como energía psíquica. Esa energía psíquica sirve también como elemento de alimentación para otras instancias que podríamos decir son superiores. Si no, observe usted las cadenas evolutivas, si no me cree. Entonces, somos simplemente transformadores en la realidad actuante. ¿Lo ha pensado alguna vez? Piénsenlo, amigos de Mundo Enigma, los invito a pensar con mucho mayor profundidad. No piensen, no se queden en la capa superficial de las ideas, de los pensamientos, sino profundicen un poco más en estas cosas. No se queden en lo convencional, en lo que dice muchas veces la gente por ser políticamente correcta o por no equivocarse, porque parte de esto es generado por las emociones. Muchas veces no aventuramos nosotros hipótesis o no nos aventuramos, no nos abismamos a pensar por miedo a cometer errores. Pero esta vida está hecha a base de prueba y error, amigo de Mundo Enigma. Bueno, pues continuando con esto, y le dejo esta reflexión a usted, piense para qué servimos en este planeta. Como la misión de estos circuitos cerebroespinales es la de sobrevivir, hemos titulado, le decía yo, el programa El reptil siempre gana. Todos los impulsos, desde el cerebro primitivo o basal hasta la neocorteza, tienen que ver con esta misión principal de mantener la vida. El manejo adecuado de los centros instintivo, emocional, intelectual, pueden generar una realidad de una calidad exquisita si usted los maneja adecuadamente. Extraordinaria, esa es la calidad de vida. Si se logran armonizar en el cerebro reptil, si se logran armonizar, le diría yo, si logramos equilibrar nuestro cerebro, nuestro actuar, digamos, en el cerebro reptil está el instinto, le decían, la motricidad y la sexualidad. Esos son de respuesta inmediata. Pero el centro perceptual es quien capta los cambios en el entorno y enciende la reacción. Es decir, fíjese bien, el centro emocional es el que responde de manera inmediata a cualquier amenaza, cualquier cambio en el entorno, es el que hace la primera llamada, digamos. Científicamente sabemos que tanto la realidad cotidiana como la llamada realidad espiritual son ilusiones generadas por el cerebro. Lo difícil de entender son los procesos de manifestación de la realidad perceptual. El resto es muy real y muy concreto, pero vemos solo el último paso del proceso y creemos que es el primero. O sea, lo que ve, la realidad que nosotros vemos es el último paso del proceso y equivocadamente creemos que es el primero, como lo dijo muchas veces Jacobo Grinberg, de quien hemos hecho un programa en nuestro canal Espejo, Enigmas y Paradigmas del siglo XXI, no uno, sino 3 programas diferentes, con las aportaciones de este genial científico mexicano que desapareció en 1994 como si se le hubiera tragado la tierra. Este extraordinario científico, conocido
en los círculos, en algunos círculos como el Einstein de la conciencia, decía que no era nosotros habíamos confundido digamos el último paso con el primero. Estábamos entendiendo la realidad al revés. Así lo afirmaba el gran Jacobo Grinberg. Tras lo cotidiano, manipulándolo, está el ego, la suma de memoria, herencia y sentidos, más la cultura, la civilización, la sociedad y el medio ambiente. Tras la espiritualidad está lo que la neurociencia llama conciencia límbica. Este nombre responde al concepto equivocado que tiene la ciencia sobre la conciencia como una cualidad del hombre superpuesta en él, digamos que en el sorprendente universo del cerebro. Los dos aspectos del ego modelan al ser humano. Lo espiritual y lo cotidiano, espiritualidad y cotidianeidad, tienen sus correlatos orgánicos. Como se ha demostrado cuando por medio de la manipulación cerebral se consigue que el sujeto experimente estados y sensaciones que hasta ahora están solo al alcance de personas muy espirituales o meditadores experimentados. Por ejemplo, recuerde aquel famoso experimento de los electrodos en el cerebro de una persona que producían reacciones distintas o por lo tanto estas dos cuestiones, espiritualidad y cotidianeidad, son provocadas por el cerebro. Se han hecho muchos experimentos con diversos métodos, por ejemplo, chamánicos, sintéticos, en el reino químico. Les recomiendo, amigos de Mundo Enigma, un libro que ya he recomendado en otras ocasiones, que se llama Las puertas de la percepción, el cielo y el infierno, de Aldous Leonard Huxley, donde habla acerca de estas cosas. Y bueno, pues también lo que escribía William Blake sobre la percepción, y sobre todo esto que escribió Jacobo Grinberg, por ejemplo, la conquista del templo o la teoría sintérgica, que tienen que nos advierten que estamos confundiendo la gimnasia con la magnesia, como les decía yo, que estamos pensando que el último paso, que es la realidad cotidiana, con el primer paso, con la realidad perceptual. Digamos que se han hecho experimentos chamánicos, sintéticos, del reino químico y biológico, y hasta experimentos neurológicos tratando de manipular la percepción, y en muchos casos logrando estados extraordinarios. El aspecto egoico es el responsable de la realidad cotidiana y el límbico de la segunda realidad, la realidad espiritual. Aquí tenemos dos realidades, y que esto los chamanes realmente avesados a sus prácticas lo llaman el tonal y el nahual, la realidad perceptual y la realidad espiritual y la realidad cotidiana. Ambos tipos de conciencia conviven en nosotros, conviven en nuestro interior, en el hombre desde el que salió de las cavernas hasta el hombre contemporáneo, y desde el punto de vista neurobiológico cerebral son tan reales como la realidad cotidiana. Ambos estados, el cotidiano y el espiritual, son frutos de la actividad de nuestro cerebro.
Y esto no quiere decir que sean falsas, de ninguna manera lo piense así, pues constituyen una experiencia real para el sujeto. Fíjese usted que se han hecho también muchos experimentos donde, pues la realidad virtual, esos lentes de realidad virtual que hay por ahí, o esos dispositivos de realidad virtual que hay por ahí, la tecnología ha hecho posibles muchos de este tipo de experimentos, y realmente las sensaciones que se generan a través de las impresiones sensoriales, o sea, lo que recibe, realmente lo que ve es nuestro cerebro. Los ojos son solamente dispositivos de recepción y el cerebro es quien interpreta. Lo mismo que la piel es, digamos, nuestro sistema de percepción, nuestro mecanismo el tacto es nuestro mecanismo de percepción de los objetos a través de solo tocarlos, y pero lo que completa la tarea de estos mecanismos es el cerebro. Entonces nosotros vemos con el cerebro, oímos con el cerebro, hacemos el amor con el cerebro, todas las cosas, todas las sensaciones, todas estas cuestiones son interpretadas por nuestro cerebro. Esta realidad es completada y es asimilada por nuestro cerebro. Entonces, esto no quiere, todas las experiencias constituyen una experiencia real para nosotros como individuos, y la otra realidad que el cerebro puede lograr gracias a las características de el sistema límbico, es decir, la realidad espiritual, nuestro cerebro la puede interpretar porque tenemos emociones. Las emociones son las que nutren, las que le dan, digamos, la información a nuestro cerebro de que se trata de una experiencia de otra naturaleza, de una experiencia de tipo espiritual. Fíjense ustedes qué diseño tan extraordinario, o qué importancia tienen las emociones en nuestra vida. Vaya. Por ejemplo, recuerden ustedes cuando hay un verso de una canción que describe de una manera magistral este asunto, cuando dice: como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Habla de la parte sensitiva, de la parte perceptual, de la parte emocional del ser humano. Entonces, esta es la segunda realidad, además de la realidad cotidiana. En cualquier momento hay dos fuentes de estados emocionales. Una de ellas es algún estímulo externo, tal como el de una persona que no se comporta bien con usted, que me está escuchando, o conmigo, o con cualquiera de los que estamos en este asunto de analizar esta cuestión que estamos hablando sobre las emociones, sobre que el reptil siempre gana. Bueno, pues tal como el de una persona que no se comportaría bien con cualquiera de nosotros, o que nos dice algo desagradable, y nosotros reaccionamos. La otra es una típica emoción habitual que proviene de un sentimiento patético por nuestro propio pasado. Son estímulos que vienen de nuestro pasado. Fíjese,
Por eso hay que tener en cuenta y hay que analizar y hay que desvincularse, separar, disolver los resentimientos, los sentimientos negativos hacia otras personas, para que no estemos atrapados en esa situación patética, ¿no? Que el pasado nos va a crear culpa y resentimiento. El futuro, miedo, incertidumbre, etcétera, etcétera. Entonces no podemos vivir en esas dos dimensiones. Una ya la vivimos y otra no sabemos si la vamos a vivir. Lo que estamos viviendo ahorita, en el presente, en el aquí y el ahora, es lo que tiene importancia y lo que puede procesar tanto nuestro cerebro como nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro intelectual, como nuestro sistema límbico. Vencer el pasado es una línea principal que tiene uno que trabajar sobre sí mismo, liquidar el pasado. La mayoría de la gente tiene un gran acervo de momentos desdichados, una colosal colección de desventuras y desgracias. Escuche usted las pláticas cotidianas: que me pasó esto, que sufro desde hace mucho esto, que me explotan pero no puedo dejar el trabajo, etcétera, 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 etcétera. Escuche las conversaciones cotidianas, alimentadas con tanto cuidado que muchas veces les es muy difícil escapar de esos patéticos estados, porque son patéticos realmente. Alguien que está deprimido, alguien que está angustiado, alguien que está en un estado de estrés muy fuerte, es algo patético verdaderamente. Hay una parte en la película de Seven donde Brad Pitt se sale de sí mismo, lo posee la ira, que es una de las emociones base, y Morgan Freeman se le queda viendo, el otro policía, son policías ambos ahí, y entonces después le dice que es algo verdaderamente patético observar a una persona poseída por sus emociones. Y es lo que estamos hablando aquí, lo que le estoy diciendo, ¿no? Y finalmente lo que lo lleva a un desenlace fatal a Brad Pitt es la ira, esa emoción que fue la emoción dominante de su vida, ¿no? Ahí en esa película es también magistral, habla sobre este tipo de cosas y de casos, ¿no? Dice entonces, y desde luego dichos estados suscitan continuas emociones negativas que son la causa, escuche usted, ponga atención, pare sus oídos, de mucho sufrimiento inútil por causa de las emociones negativas. El trabajo personal pertenece a un tipo muy especial y todos deberíamos ser capaces de enfrentarlo al cabo del tiempo. Eventualmente todo nuestro pasado debe ser cancelado. Debemos liquidar el pasado. Amigo de Mundo Enigma, si quiere usted vivir tranquilo, liquide su pasado. No hay que guardar rencor a nadie. Es preciso perdonar todas las deudas y, como se dijo a menudo y hace poco tiempo, solo se puede lograr cambiando completamente la opinión que tiene de uno mismo por medio de estarse monitoreando, observando constantemente. Es más, si puede, lleve un diario de cómo se sintió, cómo actuó y cómo pensó el día de hoy. Trate de observar estas cosas. Trate de estar atento a lo que piensa, a lo que siente y a cómo actúa.
La otra fuente de estados emocionales es el comportamiento externo y cotidiano de las personas hacia uno mismo. Se vuelve uno negativo porque una persona hizo, dijo, actuó o mencionó alguna cosa. Y a uno eso le parece injusto, le parece negativo, le parece confrontativo. Y entonces, bueno, pues debe uno comparar, confrontar su fuente interna con lo que le está produciendo exteriormente las emociones negativas. Esto está estrechamente relacionado. No envolverse en el estado emocional o, como dicen, autosabotearse y priorizar esta detección, admisión y corrección de los estados negativos y de las imperfecciones internas. En pocas palabras, amigo de Mundo Enigma, trate de desarrollar su carácter eliminando las emociones negativas. Ahora bien, respecto a su ser negativo y tener un desagradable estado emocional hacia determinada persona, suponiendo que ha logrado observar que esta es, digamos que un desagradable estado emocional, y significa desde luego que no está completamente identificado con él, supongamos entonces que está ligeramente consciente de estar en un estado negativo hacia determinada persona. ¿Cómo hará enfrentar a esta situación? Aquí tiene usted que trabajar con su carácter. Intente formular qué es lo que hace ser negativa, lo que lo hace a usted ser negativo hacia esa persona. Y luego examine su propio libro de observaciones de sí, que le digo que sería muy bueno si lo puede elaborar incluso por escrito. Los testimonios de usted mismo. Esto sería, digamos, un diario, una memoria de trabajo. Y trate de ver si lo que le cuesta tanto soportar en otra persona no es algo que tiene también en sí mismo. O sea, la gente que nos cae mal es porque muchas veces nos parecemos a ella, tenemos esos mismos defectos y eso nos cae mal. Pero para poder hacerlo es preciso emplear el centro intelectual, lo que le decía, y el centro motriz para escribirlo. No solamente pensarlo, sino anotarlo. En otras palabras, debe uno pensar, aquí tengo un muy buen ejemplo de lo que significa pensar en resolver estas cosas creciendo a nivel de carácter, en trabajar sobre mí mismo. Le puedo asegurar que cada vez que piensa de esta manera, está avanzando. Esto le dará mayor sentimiento de libertad y seguramente va a tener un sentimiento, una sensación de algo extremadamente liberador que nunca antes había experimentado. Por otra parte, supongamos que es negativo porque alguien le dijo algo desagradable. Esta es en realidad la misma cosa que se estaba mencionando antes. Es extremadamente difícil hacerle frente y al principio tal vez no sea capaz de lograrlo. Ahora, cada evento que le sucede, tal como el de una persona que le dice algo desagradable, debería ser capaz de transformarlo. Todo el trabajo que se ocupa de transformarnos, tanto en la relación con nuestro pasado como en la relación con lo que está sucediendo en el presente, solo puede decir: ¿ha dicho alguna vez algo desagradable a otras personas y después recuerda haber dicho algo igualmente desagradable? Usted que está pasando por este trance de que alguien dijo algo desagradable o hizo algo desagradable, bueno, pues usted también lo ha hecho.
Entonces, ¿por qué se enoja tanto? ¿Por qué critica tanto? ¿Por qué se le cierra el mundo emocional, se le cierra el mundo de la alegría, la serenidad o el contentamiento y se mete en camisa de 11 varas? Otra vez le aseguro que si es capaz de hacer estas cosas, descubrirá que ese suceso insignificante, nimio, de haber oído algo desagradable dicho por otra persona, será total, completa y absolutamente cancelado, completamente neutral. Ahora, si bien, como le dije, tal vez no sea capaz de hacerlo en el momento en que la persona le dice algo desagradable, depende de cómo haya trabajado con usted mismo estas cosas que le estoy diciendo. ¿Qué se hace después del evento desagradable? Es por completo inútil perdonar, es preciso cancelar, perdonar y cancelar esa cuestión, ese agravio, esa ofensa, ese resentimiento. Perdone y cancele totalmente estas cosas. Si no, de nada sirve perdonar si no se cancela el pasado. Y todo lo que va sucediendo va quedando en esa dimensión del pasado. Hasta lo que lo que dije hace unos minutos, ya quedó en el pasado. Y esto se hace siempre encontrando la misma cosa en uno mismo, y siempre la encuentra uno si es sincero. Nadie puede comportarse con usted de otra manera que no sea de la que usted se comporta con los demás, porque el ser de uno atrae la vida de uno. Es decir, como muchas veces se comenta, no hagas a otros lo que no quieras que otros te hagan a ti. ¿Comprende por qué esto ha de ser así? Para que le sea posible creer en esto de la transformación. Usted se puede transformar en alguien que tenga una calidad exquisita, extraordinaria de vida, y no necesita ser millonario, no necesita estar en una posición de gran poder, prestigio, fama, estar rodeado de parejas guapas, tener mucho dinero en la bolsa para tener una calidad extraordinaria de vida. Entonces, lo que usted necesita es lograr transformarse. Esto del psicotransformismo, como se le ha llamado muchas veces. Lo difícil con nosotros es que nos damos por supuestos y creemos ser personas agradables y simpáticas. Todos nosotros creemos que nosotros somos muy agradables, muy simpáticos, que todo el mundo nos tiene que tolerar, nos debe tolerar, cuando somos unos reptiles. El reptil siempre gana. El reptil que hace reptar, anda reptando, anda arrastrándose, no tiene pies. Entonces nosotros pues tenemos que ponernos de pie y dejar de arrastrarnos. Tenemos que lograr perdonar y liquidar el pasado totalmente. Tenemos que ir transformando nuestra vida en un paraíso. Esto es algo que es totalmente posible. Es total, completa y absolutamente posible. Usted que me escucha, amigo de Mundo Enigma, puede lograrlo si es que está dispuesto a transformarse, pero por usted mismo. Usted no necesita
que alguien le esté diciendo constantemente que perdone, que liquide su pasado. Usted lo que necesita es sentir el efecto de estas cosas. Practíquelo, trate de hacerlo, trate de hacer estas cosas y se va a dar cuenta cómo esto le va a redituar enormes beneficios dentro de su estado emocional en esta segunda realidad, e incluso si va más a fondo dentro de su estado espiritual. En este tipo de transformación, de psicotransformismo, de trabajo consigo mismo, debe comprender que lo que piensa psicológicamente en usted mismo, a solas, cuenta tanto como lo que dice. Lo que usted piensa de sí mismo a solas cuenta igual que lo que usted dice cuando está con amigos, o cuando está en su trabajo, o cuando está con su novia o su pareja, o sus amigos. Cuenta igual, exactamente igual. Estoy hablando de aquellos pensamientos que ha aceptado, de aquellos cheques que ha firmado con su nombre. Cuentan tanto como lo que se dice francamente. Y bueno, amigos de Mundo Enigma, todo esto es producto de investigación de muchas gentes que dedicaron completamente su existencia a desentrañar este enigma que somos nosotros los seres humanos para nosotros mismos. Este gran enigma de por qué nacimos en este mundo, qué estamos, cuál es nuestra tarea en este planeta. Podemos ser felices, podemos encontrar estados de espiritualidad genuina, podemos sin la necesidad de depender de satisfactores externos, de exterioridades. Podemos nosotros transformarnos a tal grado que alcancemos una vida que sea realmente útil para nosotros, para los demás, que permita, digamos, pasar nuestros aproximadamente 28,000 días o 76 años en promedio de vida, o que hoy se ven incluso amenazados por esta cuestión de la naturaleza, por esta confrontación que tiene con nosotros la misma naturaleza de esta pandemia, que nosotros tenemos que utilizar la mesura. Mire usted, amigo de Mundo Enigma, una cosa es el ser cobarde, el acobardarse y no querer ni asomar la nariz para nada a ningún lado por estar acobardado, por estar temeroso, por estar imaginando incluso cosas que no son ciertas, por toda esta infodemia que se hace sobre la pandemia. Y otra cosa es ser temerario, irse al otro extremo y pensar que no necesito tener medidas sanitarias, no necesito lavarme las manos, no necesito restringir al mínimo mis salidas, no necesito utilizar aditamentos como el tapabocas o la máscara o los lentes, los gogles para los ojos, no necesito desinfectar lo que compro, no necesito lavar incluso los envases, al sanitizar el dinero, las superficies. Todas estas cosas son necesarias. No puedo caer en la temeridad, en el desafío. No puedo pensar que porque creo en un poder superior, en un Dios o en algún
alguna cuestión de este tipo, a mí no me va a pasar nada. No, eso es completamente absurdo. Eso es completamente irracional. El tener valor es trabajar con las normas y en conjunto para lograr una mejor integración y una mayor protección para todo, para mí, para los que me rodean. No es desafiar de una manera absurda por creer que a mí me protegen. ¿Yo quién soy para que esos mundos superiores o ese poder superior o ese Dios que está por ahí evolucionando y manejando esta realidad nuestra se fije especialmente en mí y me proteja de todas las cosas? Eso es completamente absurdo. Eso me lleva a creerlo mi egocentrismo, la imagen desproporcionada que tengo de mí mismo. Pero bueno, amigos de Mundo Enigma, vamos a seguir explorando todas estas realidades tan enigmáticas, tan profusas y profundas que tiene el ser, la naturaleza humana y todos los fenómenos, las cosas que suceden, de las que es testiga esta humanidad. Bueno, pues yo los dejo, un abrazo enorme, mis mejores deseos para todos los que asisten cada miércoles a estos capítulos de Mundo Enigma, Misterio Digital, a través de Radio Nesa, la radio de todos. Un saludo para todos ustedes, un abrazo, mis mejores deseos, y que continúen ustedes buscando y creciendo. Yo nada más simple y sencillamente trato de dejar algunas reflexiones para que ustedes las hagan germinar y las conviertan en algo interesante para ustedes y para los suyos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital. Hasta la próxima, amigos.